Buenas tardes, magistradas. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Muy buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 18ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025, siendo las 13 horas con 53 minutos. Se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidas la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenia Menz Herrera, y la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó 3 proyectos. Toca uno de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de la sentencia relativo al TOCA 10 diagonal 2025 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 105 diagonal 2017, proveniente del juzgado primero penal del primer departamento judicial del Estado, en el que el agente del Ministerio Público, los coadyuvantes y el asesor jurídico particular interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 21 de mayo de 2025. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de las magistradas de esta sala el proyecto de resolución que les explicaré de una manera sintetizada. Se propone revocar la sentencia absolutoria y reponer el procedimiento, por cuanto se advirtió que existe una violación acotada a diversos derechos fundamentales, entre estos el debido proceso, la igualdad procesal y la certeza jurídica. Por ello, y por cuanto no fue debidamente ratificado un dictamen pericial realizado por 2 peritos oficiales en una escritura pública relativa a la compraventa del predio motivo de la litis, en donde apareció como parte vendedora la querellante y su esposo, ambos fallecidos, misma escritura pública que fue valorada por la jueza de primer grado sin tomar en cuenta que no se había perfeccionado un dictamen relacionado con esta, ya que entre otras razones destacó la juzgadora en la sentencia analizada que la agraviada con la celebración de dicho acto jurídico había cedido los derechos de propiedad y de posesión. Tampoco se había establecido cláusula alguna que le permitiera contar con el uso y disfrute de dicho inmueble, es decir, un usufructo. Asimismo, no pasó inadvertido que este dictamen fue realizado basándose en las peticiones de la propia querellante durante la investigación, con el objeto de acreditar su pretensión de que ella contaba con los derechos sobre el predio motivo de la litis, ya que desconocía el origen de la referida compraventa. Además, esta pericial fue realizada con los documentos que aportó la propia querellante. Entonces, la finalidad de la reposición del procedimiento es perfeccionar dicha prueba pericial a través de la ratificación de los peritos oficiales que la suscribieron y una vez hecho lo anterior, esta debe ser valorada al emitir la correspondiente sentencia, la cual será emitida con libertad de jurisdicción. Le agradecería, por favor, se sirva a tomar la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la presente resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenia Menz Herrera. A favor.
Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid y Pliego Cárdenas. A favor del sentido propuesto para resolver este asunto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 113 diagonal 2025 materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 262 diagonal 2025, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria, y someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en breve les explicaré de forma sintetizada. El proyecto que someto a consideración se resuelve respecto a la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 262-2025 del índice del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. El actor promovió un juicio ordinario civil de responsabilidad civil extracontractual y daño moral, a fin de obtener la reparación del daño mediante una indemnización económica en concepto de daño moral ocasionado en su persona, por lo cual solicitó de la parte demandada el pago de la indemnización que se determine y se condene, la publicación de la sentencia definitiva en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en el periódico de mayor circulación nacional y de manera permanente y público en el perfil personal del demandado de la red social denominada Facebook, así como el pago de los gastos, costas y honorarios generados. El demandado, al contestar la demanda interpuesta en su contra, opuso la excepción de incompetencia en razón de materia, alegando en lo medular que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, por cuanto dicho juicio debía ventilarse ante un juzgado penal, en virtud de que el actor ya había interpuesto una denuncia en relación a estos mismos hechos en aquel ámbito legal, en el cual había solicitado la reparación del daño. Ahora bien, acorde a lo previsto en los artículos 521 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el juicio que nos ocupa se trata de una acción personal, la cual se encuentra regulada en el Código Civil del Estado en el capítulo de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, que comprende del artículo 1097 al 1123, acción que por razón de materia le corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del Foro Común, por lo que la autoridad competente para conocer es cualquier juez civil. Por lo tanto, los argumentos vertidos por el excepcionista carecen de sustento en virtud de que la acción intentada es de naturaleza civil y no penal, como manifestó. De igual forma, cabe señalar que la reparación integral es un derecho humano irrenunciable y puede ser exigible a través de la responsabilidad civil extracontractual, la cual es una figura esencial de naturaleza resarcitoria para todo aquel que ha resentido un hecho ilícito y constituye una acción autónoma de la reparación del daño derivado de un delito. Sentado lo anterior y acorde con lo previsto en el numeral 73, fracción 3, tercera del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y por cuanto en autos consta que el domicilio del excepcionista se encuentra ubicado en esta ciudad en Mérida, Yucatán, resulta por tanto competente la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado para conocer del asunto. Asimismo, los artículos 3º, 12º y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el numeral 110, fracción segunda del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán refieren que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán la facultad de aplicar las leyes en los asuntos del orden civil, siendo precisamente los jueces civiles quienes conocerán, entre otros, de los asuntos contenciosos civiles, excepto de aquellos que atañen al patrimonio de la familia, al derecho familiar o mercantil, en que la competencia atañe a los juzgadores de esas materias. Por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y por consiguiente se estima que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para resolver el juicio ordinario civil interpuesto hasta determinarlo conducente. Le agradecería se sirva a tomar la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la presente resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mencerrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Pliego Cárdenas.
A favor del sentido propuesto para resolver este asunto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el toca número 3 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 109 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expedientes 978 diagonal 2015, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegar apelación en contra del auto de fecha 2 de septiembre de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 20 de agosto de 2025. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Le agradezco, secretaria, y someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que explicaré en breve. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al recurso de denegada apelación interpuesto por la parte demandada, en la cual la juzgadora del conocimiento determinó la no admisión del recurso de apelación por cuanto los autos dictados para la ejecución de una sentencia únicamente admiten el recurso de responsabilidad, como aconteció en la especie. Además de que si fuera admitido dicho recurso, resultaría frívolo e improcedente de conformidad con los artículos 51, 395 y 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. El recurrente manifestó en lo medular que la autoridad jurisdiccional de primer grado vulneró su derecho de audiencia y de debido proceso al no haber admitido el recurso de apelación que pretendió hacer valer, afirmando que el auto recurrido de fecha 2 de septiembre del año 2025 resultó ilegal y contrario a derecho. Además, refirió que la jueza del conocimiento, al ordenar la notificación por edictos al diverso acreedor de la parte demandada, en el auto que pretendió apelar, omitió realizar las debidas averiguaciones a fin de acreditar que dicho acreedor era de domicilio ignorado, estimando una vulneración a su esfera jurídica. La suscrita magistrada propone calificar como infundados e inoperantes los agravios expuestos por el impugnante, de acuerdo a lo siguiente. Primeramente, resultan infundados los agravios vertidos por el impugnante por cuanto a la determinación de la jueza de origen resultó correcta y legal a no haber admitido el recurso de apelación que se le pretendió instar, pues encontrándose el procedimiento en etapa de ejecución, el acuerdo que se intentó apelar consistió en una determinación orientada directamente a la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen y de conformidad con lo previsto en el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad. De igual manera, se determina que no le asiste la razón al recurrente respecto a la existencia de irregularidades en el proceso que debían subsanarse, así como que el acuerdo impugnado atentó gravemente a sus derechos humanos y garantías, toda vez que de la revisión de las constancias procesales que obran en la presente instancia, se acredita que en todo momento se ha observado lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 17, y claro, demás relativos de nuestra Carta Magna, reiterándose que sí se ha otorgado al inconforme el derecho para hacer valer sus pretensiones, así como la debida protección judicial, y en ningún instante se le ha dejado en estado de indefensión. Por otra parte, se advierte que el inconforme pretendió combatir el auto de fecha 20 de agosto del año 2025, dictado por la juzgadora de primera instancia, perdiendo de vista el impugnante que la materia del recurso de denegada apelación que nos ocupa lo es el acuerdo de fecha 2 de septiembre del año 2025, que le negó el recurso de apelación que pretendió hacer valer. Consecuentemente, de bien improcedente el recurso de denegada apelación, debiendo confirmarse la calificación de grado efectuada por el ACUO. Y, secretaria, le agradecería se sirva a tomarle la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la presente resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. A favor de la propuesta para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera, quien enlistó un toca.
Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 5 diagonal 2025 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 262 diagonal 2016, proveniente del juzgado primero penal del primer departamento judicial del Estado, en el que el agente del Ministerio Público y el querellante interpusieron el recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 17 de enero de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistradas. Me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA tradicional 5 diagonal 2025. Como antecedentes tenemos que en fecha 17 de enero de 2025, la jueza primera penal del primer departamento judicial del Estado decretó la libertad por desvanecimiento de datos para procesar en favor de la persona de iniciales RAES por el delito de fraude, querellado por el ciudadano de iniciales WJJCP en su calidad de administrador único de una persona moral, ya que después de analizar las pruebas documentales públicas y privadas ofrecidas por el procesado y su defensa, después del dictado del auto de formal prisión, se llegó a la conclusión de que las mismas desvirtuaron las pruebas que sustentaron el referido auto para acreditar uno de los elementos torales del delito de fraude, que fue el consistente en el medio comisivo, es decir, que el lucro indebido se realiza engañando al sujeto pasivo. Como agraves del Ministerio Público, tenemos que señalar el incorrecto estudio de los elementos que acreditaron el cuerpo del delito de fraude y la probable responsabilidad del procesado en la comisión del mismo, lo que ocasionó que se decretara la libertad por desvanecimiento de datos para procesar en favor de este. Resolución judicial que no estuvo apegada a su consideración a derecho, que se aplicó de forma incorrecta el artículo 474 del Código de Procedimientos Penales del Estado y no se aplicó el diverso 476 del propio ordenamiento, así como los artículos 255, fracción segunda, 256, 323, 325, fracción cuarta, todos del Código Penal del Estado de Yucatán. Indicó que la jueza usó un razonamiento incorrecto, contrario a las constancias probatorias que obraban en autos, pues los elementos probatorios que sirvieron para dictar el auto de formal prisión no fueron desvirtuados por otras posteriores. Por lo tanto, dicho auto debió quedar firme. Sostuvo que la juzgadora otorgó pleno valor probatorio a las copias certificadas del expediente 33 diagonal 2020 relativas al juicio ejecutivo mercantil de cumplimiento de contrato y a presupuestos de iluminación, sin considerar que este se promovió casi 10 años después de los hechos y sin verificar si estos correspondían a los hechos penales. Asimismo, el querellante nunca mencionó un hospital en Playa del Carmen y en los careos afirmó que el presupuesto mencionado tenía un sobremontaje, y que al firmarlo no contenía ninguna cláusula. Asimismo, considera que la jueza excedió las indicaciones de la autoridad federal al valorar los careos entre el querellante y el procesado, cuando solo debió valorar las pruebas de defensa y procesado. Además, considera que interpretó erróneamente la firma del querellante en el presupuesto de iluminación, ya que no era el documento original y las cláusulas actuales no existían al momento de firmarlo. Por ello, considera que debió requerir los originales y realizar los peritajes correspondientes. Por último, indicó que se le otorgó pleno valor a los testimonios de las personas de iniciales RHMM y MAOA, pese a haber sido rendidos 10 años antes. El querellante no expresó agravios y los de la asesoría jurídica fueron extemporáneos. Las pruebas aportadas durante la etapa de instrucción desvirtuaron las aportadas en la averiguación previa que sirvieron de sustento para dictar en su momento un auto de formal prisión en contra del procesado en fecha 10 de mayo de 2019, pues como ya se analizó, con ella se probó que no me dio engaño por parte de aquel para con la persona moral que se ostentó como agraviada, ni que se obtuvo lucro alguno, ya que todo derivó de un incumplimiento contractual entre ellos. Así, se propone considerar como infundados los agravios planteados por el Ministerio Público, y en cuanto al querellante, al no expresar agravios dentro del término concedido, se propone declarar desierto su recurso y los de la asesoría jurídica resultan desestimados por ser extemporáneos. Por lo expuesto, señoras magistradas, lo que se propone es confirmar la resolución recurrida. Secretaria, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Gracias. Solicito a las magistradas emiten el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licel Miménez Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas, quien enlistó 3 proyectos.
Toca 1 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 102 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 251 diagonal 2025, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor secretario. Con los antecedentes expuestos por usted, en el presente caso, pongo a consideración de mis compañeras magistradas este asunto. El ciudadano de iniciales SABL, en su escrito de contestación de la demanda, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, esgrimiendo que en virtud de que una de las partes está dedicada a comercializar servicios médicos, conlleva esto a un acto de comercio enfocado al ámbito mercantil, ya que se encuentran reguladas por el Código de Comercio, pues el objeto principal de una de las partes es el lucro. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. De las constancias se aprecia que la acción que dio inicio al juicio de origen tiene como finalidad que se declare la responsabilidad civil objetiva de las partes demandadas por los supuestos hechos acontecidos en contra de la parte actora, el pago en concepto de indemnización y el pago en concepto de responsabilidad civil objetiva, el pago en concepto de daño moral, el pago en concepto de indemnización de daños punitivos, el pago de los daños y perjuicios causados, entre otros. Por lo cual es posible establecer que la naturaleza de la acción es personal, toda vez que el objeto de la acción instada es exigir una obligación personal, tanto al responsable directo de la incapacidad parcial permanente que aduce la actora que sufrió a causa de la supuesta negligencia médica cometida por la parte demandada, así como el responsable indirecto, como lo es en este caso la clínica, como relata en los hechos contenidos en su escrito inicial de demanda. Es dable concluir que el presente asunto es evidentemente civil, toda vez que, si bien es cierto el hecho de que una persona moral se encuentre dentro de las partes demandadas, como lo es en el caso la clínica, esto no implica que la responsabilidad civil de los hospitales privados no pueda actualizarse por actos cometidos por su personal o por terceros que prestan servicios en sus instalaciones. Así, atento al derecho humano, a la salud y al conjunto de bienes, servicios y condiciones que comprenden la atención médica, es posible actualizar la responsabilidad civil de hospitales o centros médicos privados por actos cometidos por terceros que de manera aparente realizan sus actividades para esto. Por lo que el procedimiento a seguir para la ejecución del presente asunto se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título segundo del juicio ordinario, capítulo único de la tramitación del juicio del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por ende, para resolver el conflicto planteado, es necesario aplicar las leyes de la referida naturaleza, ya que son las que determinan la procedencia o no de los citados actos jurídicos. En consecuencia, se dice que la jueza cuarta de lo civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del juicio de origen. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación a las señoras magistradas. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal Jenny Mariana García Brito. A favor de la resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Licenia Mensa Herrera. Con el sentido del proyecto propuesto. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid y Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 108 diagonal 2025 en materia civil derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 437 diagonal 2024 dimanado del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de mis compañeras magistradas el toca 108 diagonal 2025. En este asunto, los demandados opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria, sin esgrimir argumento y sustento alguno. Se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que la acción hipotecaria es una acción real que puede ejecutarse contra el poseedor del inmueble independientemente de su calidad de deudor primitivo, ya que no está ligada a su carácter de contratante o sucesor del deudor, sino a su condición de poseedor del bien. Por ende, la acción hipotecaria persigue la cosa hipotecada. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con número de registro 351611 de rubro hipoteca contra quien puede ejercitarse la acción en cobro de. Aunado a que la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a que la vía hipotecaria se utilizará cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, se debe ejercer la vía hipotecaria civil y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. En consecuencia, extrapolando al presente asunto en el que la parte actora solicitó que se condene a la parte demandada al cumplimiento de todas y cada una de las pretensiones ya citadas, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es el extraordinario hipotecario. Por todo lo expuesto, se acredita la competencia del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. En este asunto, señora secretaria, si no se tomar la votación a las señoras magistradas, por favor. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la presente resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mensa Herrera. Con el sentido del proyecto propuesto. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 111 diagonal 2025 en materia civil derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 212 diagonal 2015, dimanado del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes planteados ya por la secretaria, en el presente caso, la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando que inicialmente promovió el juicio de origen una institución fiscal en tal virtud por haber sido instado el asunto por un banco que es regido por el Código de Comercio y por la Ley de Instituciones de Crédito. En este caso se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. Es pertinente establecer que de conformidad con los artículos 521 y 522 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
se desprende que la naturaleza de la acción es real, toda vez que las acciones reales emanan de los derechos llamados reales, como lo son los títulos de dominio, la servidumbre, las prendas o las hipotecas, es decir, no afectan a la persona, sino a la cosa misma, como ha sido señalado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo anterior, se puede afirmar que la acción hipotecaria es una acción real que puede ejecutarse contra el poseedor del inmueble, independientemente de su calidad de deudor primitivo, ya que no está ligado a su carácter de contratante o sucesor del deudor, sino a su condición de poseedor del bien. Por ende, la acción hipotecaria persigue a la cosa hipotecada. Así lo establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con número de registro digital 35161 de rubro hipoteca contra quien puede ejercitarse la acción en cobro de. Aunado a esto, la Suprema Corte se pronunció respecto a que la vía hipotecaria se utiliza cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituye al momento de otorgarse el crédito, se debe ejercer la vía hipotecaria civil, es decir, el procedimiento establecido por el legislador local para ello. Contrario a lo manifestado por la parte excepcionista, esta ponente advierte que el Código de Comercio, en su artículo 1055 bis, dispone que cuando el crédito tenga garantía real, la parte actora a su elección podrá ejercer sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, hipotecario, entre otros, conservando la garantía real y su preferencia en el pago. Por lo planteado, se acredita la competencia del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la presente resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mensa Herrera. Con el sentido del proyecto propuesto. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. Gracias. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de voto. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto, referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Magistrada, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 10 de diciembre de 2025. ¿Tienen algún comentario al respecto? Ninguno por mi parte. Tampoco por mi parte. Ok, secretaria, muchas gracias. ¿Tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día, por favor? Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 18ª sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Magistradas, les pregunto, ¿tienen algún asunto que quieran ventilar o tratar en este momento? Ninguno por mi parte. Gracias, Ni, magistrada. asimismo, tampoco por mi parte. Gracias. Secretaria, agradecería continúe con el siguiente punto del orden del día. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 18ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil.
Muchas gracias. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión para la debida firma y autorización de las integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Siendo las 14:27 del propio día miércoles 26 de noviembre de 2025, se concluye la 18ª sesión ordinaria de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias y muy buenas tardes.